para que un robot haga algo, lo tiene que querer y además le tiene que gustar, exactamente como a los humanos. Y eso es lo que están viendo en este centro de robótica en el norte de Londres, en donde estudian el comportamiento emocional de los robots. Y lo hacen con un doble objetivo. Primero, para entender un poco mejor el comportamiento de los humanos, y no solo de los robots. Y segundo, porque si un día queremos de verdad que los robots nos ayuden en la casa a trabajar, por ejemplo, y es en lo que se está trabajando, si un día queremos esto, tendremos que saber impregnarles de las mismas emociones que tenemos nosotros. Lola Cañamero estudia la adaptación al entorno de sistemas inteligentes. Mediante sus criaturas artificiales autónomas, también conocidas como robots o inteligencias artificiales, podremos conocer desde otro punto de vista la importancia de las emociones en el aprendizaje y en el desarrollo del comportamiento inteligente. Ahora está muy de moda decir que entre la gente que estáis en robótica, que el mejor robot es una bacteria y que lo que debiéramos hacer es copiar aquello. Y tú, en cambio, dices, no exactamente, ¿no? Sí, yo no estoy del todo de acuerdo. No, yo también me inspiro de la naturaleza, del comportamiento de animales, pero para reproducir una bacteria, a ver, ya tenemos una bacteria, ¿no? No vamos a hacer una bacteria mejor. Entonces, no sé, a mí me parece que copiar lo que ya existe, pues no es muy interesante. Me interesa más estudiar mecanismos que permiten esas cosas y no solo estudiar lo que ya existe, sino no las cosas como son, sino cómo podrían haber sido también. Intentar simularlas. Sí. Pensando en, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema emocional que tiene unas características determinadas. Cuando estamos enfadados, pues tenemos una expresión facial determinada, unas reacciones fisiológicas de comportamiento. Pero, no sé, podría haber sido distinto. Podríamos haber desarrollado otro tipo de expresión facial o ninguna, y todo esto depende pues, de un número de factores, pues, desde la evolución, ¿no?, las interacciones que tuvimos con otras especies, el desarrollo también de un individuo, porque no todos tenemos exactamente la misma expresión. Sí. Entonces me interesa más estudiar cómo esos diferentes aspectos influyen en emociones emociones en este caso, que puedan ser útiles también para robots autónomos. Dos robots Aibo. El negro es un depredador, el blanco la presa. Agua, comida y refugio en las esquinas del cuadrilátero. Cuando la presa tiene sed, se dirige al color verde. Cuando la presa tiene hambre, busca el rojo. Pero el depredador hará lo posible para evitar que lo consiga. Algo propio de la naturaleza y la evolución, modelado aquí con robots. Lola, ahí tenemos a dos robots. Sí. Estamos viendo las relaciones entre dos robots, no entre robots y humanos. Y en este caso concreto se trata de ver cómo su sistema motivacional les funciona para andar por casa, ¿no? A menos que pase algo raro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Son dos robots autónomos, entonces pues tienen que tener motivaciones internas para hacer cosas, porque no les decimos que tienen que hacerlo, lo deciden ellos mismos. Entonces, en este entorno, el problema que tienen es satisfacer sus dos necesidades de una forma equilibrada. Agua, comida, pero hay un depredador. Exacto, hay una presa, que es el blanco, y un depredador, que es el negro. Que lo ha cogido, ¿eh? Que ahora mismo le ha atacado. Entonces, lo que pasa es que cuando el blanco pues está comiendo, está haciendo lo que sea, la presa le puede atacar. Y aquí tiene el refugio, en el que se puede esconder si llega. Si llega a tiempo.
y el depredador no puede entrar en el refugio porque le tiene miedo al azul, ¿no? Le repele. Entonces Pero ahora le le tiene acorralado y le está atacando. Entonces le está hiriendo y ves como el blanco se quiere escapar. Entonces, a ver, lo que pasa aquí es que sí, las motivaciones les permiten tomar decisiones pues, sobre lo que tienen que hacer normalmente, pero cuando hay un peligro, en situaciones más extremas, pues mira, O sea, la acaba de matado. matar, Lo ha matado, ¿eh? O sea, porque no ha tenido emociones suficientes todavía Exacto. para reaccionar con mayor rapidez. Exacto. Entonces, si hubiera oye. tenido un mecanismo así, pues algo semejante al miedo, que le permitiera anticipar, bueno, esto me va a pasar esta cosa que es mala, me va a atacar, entonces podría haber salido corriendo antes y llegar al refugio a tiempo. Es verdad que seguía prácticamente comiendo allí Sí. en la zona verde cuando ya estaba llegando claro, el otro, ¿no? Entonces no le detecta a tiempo. O sea, a este robot le faltaban emociones. A este robot le faltan emociones, se lo estamos poniendo. Me da una tristeza enorme. No, pero a ver, lo bueno con los robots es que los vuelves a encender y están vivos otra vez. Hace 50 años, la inteligencia artificial ya tiene 50 años, se pensó que lo más complicado podía ser jugar una partida de ajedrez contra un gran maestro, ¿no? Bueno, eso ya sabemos que hoy en día es una cuestión más o menos controlada y hay ordenadores que son capaces de ganar esas partidas. Lo que no somos capaces de hacer aún es un ordenador que realice las cosas que no aprendemos en la escuela, las cosas con las cuales ya nacemos y somos capaces de aprender durante nuestra infancia, como puede ser, pues eso, identificar objetos o reconocer cosas mucho más básicas, como dónde hay un espacio para sentarme, o por dónde puedo pasar sin chocar, por dónde puedo caminar sin grandes problemas, etc. Eso es lo que está resultando muy difícil de aprender para un ordenador. Los robots Aibo de la Sony, cuyo sistema de visión ha sido desarrollado por expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona, están dando sus primeros pasos para interaccionar con su entorno de forma cada vez más autónoma. Son capaces no solo de reconocer caras y objetos, sino de moverse según las características del medio que les rodea. En estos momentos está realizando la operación más importante de su vida, que es alimentarse, ¿no? Si no consigue alimentarse durante el día, pues al cabo de 1 hora y media de estar aquí va a caer desplomado sin energía. Entonces, cada cierto periodo de tiempo tiene que buscar el lugar donde enchufarse y recargar su batería. Como si fuese un móvil, ¿no? Exactamente, pero con un ciclo de vida mucho más corto porque consume mucho más que un móvil. Cada uno tiene asignada una cama distinta para que no haya conflictos de alcoba. Y sí, tienen que identificar primero los símbolos en color que le indican en qué zona del espacio está su cama, después tienen que buscar su cama, tienen que situarse de forma precisa para poder maniobrar y enchufarse. El gran reto de los ordenadores del futuro seguramente es darles las capacidades necesarias para que se puedan desarrollar en entornos abiertos, es decir, en el entorno donde nosotros vivimos. Los robots que hemos visto en la exposición viven en un mundo muy simplificado, muy controlado, donde no hay grandes cambios. Bueno, en nuestro mundo eso no es así. Hay una gran variabilidad, nunca pasan dos cosas exactamente iguales, porque hay muchas variables que las controlan. Conseguir unos robots, unos ordenadores que sean capaces de descodificar la información de ese mundo y actuar en consecuencia, ese es el gran reto. Ahora está haciendo la maniobra fina, la delicada, porque ahora él pierde de vista la estación y tiene que fiarse de sus propios movimientos para quedar orientado. No siempre lo consigue a la primera porque es un movimiento realmente delicado, pero lo va a conseguir porque ahora se va a recolocar. Se sienta y ahora es ciertos minutos hasta que él detecta que su batería está suficientemente cargada y puede volver a levantarse y pasarse otra media hora dando vueltas por la mesa. Y ahora justamente tiene activado el comportamiento de búsqueda de personas. Ahora está buscando a alguien para poder saludarle. Si te pones ahí, seguramente te va a ver. Y ahora me está saludando. Hemos desarrollado un software que está basado en el aprendizaje automático que le permite reconocer caras. ¿Cómo? Pues dándole muchos ejemplos de lo que son caras. Hemos recortado caras de muchas imágenes buscadas en la web, en revistas. Le hemos dado unos cuantos miles de ejemplos de caras
y le hemos dicho, mira, estos son caras. Y le hemos dado muchos otros ejemplos de cosas que no son caras. Ahora ha visto las señales están colocadas en la pared para evitar que se pase mucho rato de cara a la pared. Y él las reconoce, sabe cuál es cada señal y identifica que esté mirando la pared, entonces tiende a girarse para que la gente le pueda ver. Nosotros podemos pensar la imagen que recibe el Aibo, recibe 30 cada segundo, que es la velocidad normal de una cámara de vídeo, como una gran matriz. ¿Con cuántos puntos? Pues, normalmente podríamos estar hablando de 1000 filas por 1000 columnas, es decir, 1.000.000 de puntos cada 30avo de segundo. ¿Qué hay en esta gran matriz? Pues en cada punto hay un cierto valor que representa el color o el nivel de gris de una imagen. ¿Qué significa reconocer algo aquí? Pues sencillamente analizar esta gran matriz, que no deja de ser una matriz numérica llena de números, y decidir que en esta zona de esta matriz hay una cara, o que en esta zona de esta matriz hay una silla, o que en esta zona de esta matriz pues, hay una señal de tráfico. Esa es una de las bases de la inteligencia, es decir, tendremos realmente robots inteligentes cuando sean capaces de interpretarnos a nosotros bajo nuestros propios parámetros. Si no, es muy difícil pensar en robots que puedan interactuar con la gente de forma muy natural. Siempre tendremos esa barrera de la artificialidad que nos va a separar de ellos. En el momento que seamos capaces de desarrollar robots empáticos, que sean capaces de comprendernos de forma profunda, creo que esa barrera se va a romper. Y luego los robots tuyos, que tenemos aquí algunos, son casi de juguete, uno diría, ¿no? Pues sí, mira, estos en concreto son juguetes, son Legos que los puedes comprar en una tienda de juguetes. Sí. Y la verdad es que prefiero usar robots muy simples y a ser posible que no tengan forma humana. Bueno, pues para no introducir ese sesgo. Ese sesgo, exacto. De que, bueno, antes de empezar a interactuar con un robot, ya sola la apariencia humana ya te pone en un estado mental que vas a tratar al robot de otra forma, ¿no? Estamos ahora en un escenario distinto. Distinto, sí. Uno de los robots tiene ya una hormona, una hormona que no es biológica, me imagino, ¿no? No es biológica, claro. No, la inventáis, ¿cómo? Es un parámetro que tiene valores, entonces pues sube de nivel, quiere decir que... O sea que ya se números. comportan emocionalmente. Sí, porque ese parámetro va a afectar otros parámetros internos y va a afectar los sensores, la lectura de los sensores. Entonces se comporta de una forma similar a algunas hormonas. Entonces, bueno, la llamamos hormona de forma un poco metafórica, sí. porque se comporta así. ¿Vamos a verlo? Sí, pues mira, a ver, vamos a poner, son robots Legos, son juguetes que uno puede comprar en cualquier sitio, pero también los utilizamos para investigación, son muy útiles, son muy sencillos, a ver. Entonces lo que están haciendo aquí, cada uno de ellos tiene que lo mismo sobrevivir, y para ello tienen que consumir recursos, ¿no? Los leen en el suelo, los detectan en el piso aquí, el negro o el blanco, y hay varios, ¿no? O sea que ahora consumen el uno agua, el otro alimentos, cada uno en su... donde lo encuentra. Hasta ahora no tienen que competir. Hasta ahora no tienen que competir, pero si uno de ellos quiere acceder a un recurso que el otro está consumiendo, pues le tendrá que echar fuera del recurso. O sea que es un poco como los pueblos primitivos, había mucho terreno, poca población y por lo tanto era difícil chocar. Mira, ¿ves? Pero no siempre se pelean, simplemente se pelean cuando están compitiendo por el recurso, si no pues se cruzan y cada uno se va a su sitio. Fíjate, es curioso, ¿eh? O sea que a pesar de ser un bicho emocional, no siempre busca la pelea. No, o sea, no, simplemente cuando es no hay más beneficioso. remedio. Exacto. Y por ejemplo, en este escenario, pues lo que hemos visto en el otro no sería adaptativo. Mira, para nada. Están compitiendo ahora por el blanco. Mira, ahí está intentando empujarle y están ahí, y que no se quiere ir, pero
Pero al final el de la hormona es Ya el no. que se queda con el terreno, ¿no? Sí, y este está ahora comiendo en negro. ¿Ves? Pues por ejemplo, en este escenario una emoción como el miedo no sería útil para nada, porque imagínate que en lugar de agredir al robot para conseguir el recurso, le entra miedo y se va. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que investigamos, ¿no? Para qué tipo de problemas es necesario distinto tipo de emoción. Y creo que aquel se ha muerto. Se ha muerto. O sea que ves, tampoco el tener la emoción tampoco es siempre positivo. En algunas circunstancias ayuda, pero le hace ser también gastar más energía que al otro, porque necesita gastar más energía al ser agresivo. Entonces, bueno, pues hay situaciones en las que la agresión es beneficiosa y hay circunstancias en las que no. Entonces, no... Un exceso de agresión produce un desgaste mayor, entonces pues... Y mueres antes. Es posible, sí, es una de las posibilidades. ¿Hay vida en otros planetas? Para responder a esta pregunta hay que explorar el espacio exterior. Es una misión demasiado arriesgada para los astronautas, así que de momento necesitamos una legión de embajadores robóticos que puedan moverse por estas zonas peligrosas. En el laboratorio de robótica del Centro de Astrobiología diseñan robots con este fin. Uno de los métodos que tenemos para identificar vida es buscar sus rastros. En todo microorganismo hay una serie de moléculas que son típicas, proteínas de la membrana, proteínas de su interior, lípidos, etc. Este robot genera anticuerpos específicos para poder identificar las moléculas contra las que actúa. Y la técnica se llama de microarrays o microchips o chips de DNA, ese es el nombre genérico. Y lo que hace básicamente es imprimir en un pequeño cristal cientos o miles de puntos. Cada punto tiene aproximadamente 100 micras. Entonces conseguimos una capacidad de análisis además simultáneo muy grande. Otro de los frentes de investigación para el desarrollo de robots exploradores es la movilidad. Actualmente lo que se están utilizando son rovers con ruedas, y eso implica que solo se pueden ir a zonas en donde haya pocas rocas, en donde se pueda aterrizar de forma fácil entre comillas, porque aterrizar nunca es fácil. Por eso en el Centro de Astrobiología han diseñado a Petinto, un robot de 6 patas que además de recoger muestras, puede acceder a zonas con una orografía complicada. Diseñamos un equipo con el que se pudiesen meter en el lago, pudiese tomar imágenes. Esto que se ve aquí, esto es la cámara que nos permite tomar imágenes del fondo, de las paredes, de qué tipo de depósitos, de sedimentos hay en las paredes. En los planetas donde hay agua, su acidez puede ser extrema. Por eso es necesario desarrollar submarinos que sean capaces de tomar muestras en estas condiciones. Diseñamos un invento que se ve un poquito por aquí, que es un sistema de jeringas controladas por un motor, de forma que cuando el operador que está en la superficie pues detecta alguna condición especial, pues lo que hace es activar el motor y coger una muestra de agua. Diferentes sistemas para explorar entornos distintos, pero todos con el mismo objetivo: responder la pregunta que más nos inquieta. ¿Estamos solos en el universo? A mí me parece que una pregunta significativa dentro de mi área de trabajo es ¿a dónde queremos llegar con la inteligencia artificial? Por ejemplo, queremos construir máquinas inteligentes, pero ¿qué es la inteligencia? ¿O cómo queremos que sean inteligentes nuestras máquinas? Porque hay muchos tipos de inteligencia, desde inteligencia emocional hasta inteligencia lógica, matemática, etc. Hay una pregunta mucho más profunda que esto, que es ¿la inteligencia se reduce solamente a lo que podemos implementar físicamente?
Matilde Santos es profesora de informática en la Universidad Complutense de Madrid. Dice que es controlera, es decir, que se dedica al control inteligente. Pero que lo que realmente le gustaría que dijéramos es que este año en febrero termina la licenciatura de literatura. Bueno, realmente mi interés por la ciencia empezó prácticamente a los 12, 13, 14 años. Me empecé a interrogar por la naturaleza, por el porqué de las cosas. Eso orientó un poco mi tendencia a estudiar, pues, en concreto una carrera de ciencias físicas, donde te explican el porqué del universo, el porqué del movimiento, el porqué de la luz. Y luego ya me fui enfocando hacia aspectos un poco más técnicos, aspectos un poco más computacionales, a intentar decir, bueno, este modelo que tiene esas razones tan lógicas y tan físicas y tan estructuradas, es posible a lo mejor imitarlo o llegar a una realización en cierto modo parecida con los ordenadores. Y por eso me introduje en el ámbito de la inteligencia artificial. Mi palabra para el diccionario es control inteligente, es decir, son dos palabras realmente, pero definen muy bien una aplicación de la inteligencia artificial, porque control es perseguir objetivos de alto nivel, objetivos con un cierto grado de inteligencia, objetivos que nos llevan a plantearnos metas que van más allá de un puro mecanicismo, de una pura habilidad manual o sistemática. Y por otro lado, la inteligencia aporta a ese control el poder aplicar técnicas que emulan en cierto modo capacidades o funcionalidades de la inteligencia de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, tenemos bajo el paraguas de la inteligencia artificial un abanico de metodologías o de estrategias que intentan duplicar en algún caso o en todos ellos pues imitar alguna capacidad racional de los seres vivos. Por ejemplo, los sistemas expertos son un reflejo de nuestra forma de razonar, o la lógica borrosa o difusa nos permite trabajar con este lenguaje natural, cercano a todos los hombres, con la imprecisión que éste conlleva, o las redes neuronales pretenden imitar la estructura conexionista de nuestro cerebro. Los algoritmos evolutivos intentan imitar ese desarrollo genético de los seres vivos, etc. El objeto que he traído es una paleta de pintor porque me parece que es una imagen que refleja bastante bien lo que es la inteligencia artificial. Como hemos visto, está compuesta, por así decirlo, por una serie de técnicas que podrían parecer independientes entre sí, pero cuya combinación nos dan un retrato mucho más verdadero y mucho más fiel de lo que sería la inteligencia humana. En ese cuadro, que se podría hacer mediante una combinación de colores, una combinación de estrategias, tenemos una visión mucho más real de a dónde queremos llegar. Y por otro lado, además, la inteligencia artificial, además de combinar técnicas computacionales, como ya hemos comentado, también a un nivel un poco más alto, es una mezcla de diversas disciplinas, de diversas ciencias. Por ejemplo, influye en la inteligencia artificial la neurociencia, por supuesto, influye también la filosofía, la matemática, la lógica, la investigación operativa, el control, etcétera, y de la combinación de todas ellas conseguimos una mayor potencia, pues tanto en cálculo como en representación, como en conocimiento, como en comprensión. Entonces, en ese sentido me parecía que esto refleja una nueva tendencia que hay en la inteligencia artificial, que es la sinergia de dos o más de estas técnicas, que se denomina desde los años 90 computación suave, soft computing. Y un poco lo que defiende es que para sistemas complejos hace falta utilizar las ventajas de diversos métodos. Un lugar donde me gustaría realmente estar o ir es el que se abre detrás de un puzzle. Un puzzle es un espacio mágico, está compuesto por una serie de piezas que encajan perfectamente, que tienen una relación, cada una tiene su hueco, cada una encuentra su lugar, pero lo importante de un puzzle o de un rompecabezas no son esas conexiones o esas relaciones o esa secuencialidad con el que las colocamos, sino la imagen que crean, lo que recrean, lo que vemos detrás. Puede ser un pueblo, un puente, puede ser un barco, puede ser un coche, etc. La inteligencia artificial me parece que un poco de la misma manera es una combinación de diversas piezas, cada una tiene su hueco, pero lo importante es que nos descubren un aspecto de la intelectualidad humana, una forma de actuar propia de los seres vivos. Lo importante es lo que tras esa combinación de distintos elementos vemos detrás, ¿no? Por eso me parece que es un puzzle una buena imagen también de este término. ¿Y por qué he elegido un lugar donde nunca he estado? Porque claramente nunca he estado en un puzzle. Pues porque la inteligencia artificial nos va a llevar a sitios donde nunca hemos estado. Nos va a llevar también a meternos por unos caminos a los que hasta ahora pues no hemos podido llegar porque eran problemas a lo mejor insolubles para la ciencia en su estadio actual y, sin embargo, de la mano de la inteligencia artificial vamos a descubrir nuevos caminos, nuevos sitios para recorrer, para explorar, etc. Libros sobre la inteligencia artificial,
yo creo que hay muchos que enseñan lo que es. Por ejemplo, yo soy coautora de un manual con un profesor de la facultad también, con el cual estudian muchos alumnos de informática, titulado Inteligencia Artificial, Ingeniería del Conocimiento. Pero a mí me gustaría recomendar libros que enseñan no sobre la inteligencia artificial, sino a pensar sobre ella. Y para eso, por ejemplo, los libros de ciencia ficción pueden ser una buena ayuda. He traído un libro de la mano de un gran maestro de la ciencia ficción, de Isaac Asimov, titulado Visiones de Robot, que cuando yo empecé a leerlo me hizo preguntarme esos robots, esos automatismos humanoides, ¿qué tenían de humano? La forma de andar, la forma de razonar, la forma de percibir y sobre todo, ¿qué les faltaba para ser humano? O sea, que a través de esos sueños de ficción se puede llegar a investigar realmente temas científicos. La imagen que he elegido es un cuadro de un autor español, Luis Medina Manso, que me gustó sobre todo por la paradoja que encierra su título. Se titula Bosque neuronal. Es una mezcla de lo natural y lo artificial, y ahí veo yo un gran paralelismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entronca con lo más humano del hombre, su capacidad racional, su capacidad intelectual, y por otro lado, el término artificial nos habla de algo que está fabricado, que está construido con una utilidad, con un propósito. Entonces ese cuadro se da una unión de esos dos aspectos que me parece que complementan realmente el término de inteligencia artificial. Por otro lado, además, en ese cuadro se sugiere pues, una cierta verticalidad, un cierto camino, como la inteligencia artificial, que lo que pretendemos es avanzar en el conocimiento propio, en cómo pensamos, en cómo aprendemos, en cómo conocemos, y ese conocimiento lo plasmaremos luego en máquinas que sean capaces de ejecutar esas tareas de forma parecidas al hombre. Yo creo que la inteligencia artificial en un futuro no muy lejano vamos a ver grandes avances que van a venir de la mano del vertiginoso adelanto que hay en los medios técnicos, computacionales, electrónicos, en circuitería, etc. Sin embargo, llegar hasta aquí nos ha costado más de 3 siglos. Podríamos remontarnos a filósofos como Locke o Leibniz, que ya se preguntaban si las máquinas podrían hablar, si las máquinas podrían razonar o responder a una serie de preguntas, y han tenido que pasar 300 años para que sus sueños se hubieran hecho realidad. Yo pienso que en nuestro caso no tendremos que esperar ni mucho menos 3 siglos, ¿no? Y veremos pues, grandes avances en el ámbito, sobre todo yo pienso, de Internet, de las comunicaciones, traducciones, reconocimientos de habla, reconocimientos de patrones, y un campo muy plástico en el cual veremos estas mejoras será, por ejemplo, en los juguetes de los niños. Yo creo que la implementación de técnicas de inteligencia artificial que mejoren esos pequeños robotitos va a ser pues, muy espectacular. Cuando en abril de 2005 entró en erupción, ante la amenaza de una explosión mayor, Naciones Unidas ordenó la evacuación de la población local y pidió a los vulcanólogos que monitorizaran la actividad del volcán. Para entonces, EO-1, un pequeño satélite que orbita alrededor de la Tierra, llevaba tiempo analizando el talán. Él solo había detectado señales de calentamiento en la zona y había empezado a recoger datos que ahora están analizando los científicos. EO-1 pertenece a un grupo de satélites inteligentes capaces de actuar por sí mismos. Programado para detectar cambios en la superficie terrestre, puede reordenar sus prioridades para estudiar fenómenos inesperados como incendios o erupciones. Los científicos están enseñando a EO-1 a usar los sensores de otros satélites terrestres y así crear una red que permita controlar qué sucede en la Tierra de forma precisa. En un futuro, quieren extender esta red a los satélites que orbitan Marte o la Luna. El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, ha puesto en marcha el imán más grande del mundo. Con 27 kilómetros de diámetro, ayudará a los científicos a conocer qué tipo de elementos había en el universo justo después del Big Bang. El imán forma parte del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo. Su función es crear un potente campo magnético en una zona concreta del acelerador. Con este campo, los científicos podrán alterar la ruta de las partículas que se liberan y hacer que colisionen unos 800 millones de veces por segundo. Así podrán reproducir la situación del universo inmediatamente después del Big Bang y estudiar qué elementos había. También permitirá saber de qué está hecho el 96% de lo que se desconoce del universo, por qué las partículas tienen masa o por qué la naturaleza prefiere la materia que la antimateria. Programar un robot para que actúe de una determinada manera es fácil, pero si se rompe por algún motivo no hay nada que hacer. Científicos de la Universidad de Vermont han diseñado un robot capaz de autorrepararse. El robot es capaz de improvisar frente a una lesión en su cuerpo, readaptarse y seguir funcionando sin ninguna ayuda externa. ¿Cómo lo hace? Starfish, el robot, siente sus movimientos gracias a unos sensores en sus articulaciones y se crea una versión virtual de su propio cuerpo.
Conforme explora una superficie, el robot actualiza constantemente esta versión para detectar cualquier daño en su estructura. Si se rompe una pata, piensa qué nuevos movimientos puede hacer para contrarrestar la lesión y finalmente cambia su forma de andar. El avance supone un gran paso a la hora de diseñar robots para futuras exploraciones submarinas y espaciales. La flor de loto es una planta común en estanques y jardines. A pesar de crecer rodeada de barro, sus hojas y flores permanecen siempre limpias. Investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia han reproducido la superficie de la flor para crear materiales autolimpiables. La flor de loto tiene una de las mejores superficies antiadherentes de la naturaleza. Esta capacidad para rechazar el agua y la suciedad se debe a la combinación de una superficie muy hidrofóbica que rechaza el agua, un conjunto de crestas y valles de dimensiones micrométricas y diminutas protuberancias de cera. Una vez descubierto el secreto, los científicos han reproducido las protuberancias con nanotubos de carbono. Quieren utilizarlas para impedir la acumulación de polvo sobre células fotovoltaicas, trajes espaciales y otros equipos diseñados para su uso en la Luna o Marte. Pero afirman, también puede usarse para crear aislantes para las líneas de alta tensión o para diseñar superficies biocompatibles para prótesis y otros dispositivos médicos. El Grupo de Tecnología Musical es un grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra que se dedica al ámbito de la tecnología musical. Esto incluye el análisis de la música y también el procesado, las transformaciones y la síntesis y además también la creación musical combinando ordenadores, instrumentos virtuales con los instrumentos tradicionales. El Singing Tutor es un profesor de canto virtual que escucha la interpretación de un usuario y es capaz de valorarla, indicando los fallos y los aciertos. ¿Qué tiene de inteligencia artificial? Pues que emula al profesor de canto utilizando conocimientos musicales previamente adquiridos y basados en la experiencia aprendida. La interfaz del Singing Tutor está planteada como un juego donde a la derecha vemos en amarillo las notas de la melodía que el usuario debe cantar y a la izquierda se muestran en azul las notas del usuario. Además, ciertas notas llevan asociadas unos iconos que representan distintos recursos expresivos, tales como vibrato o portamentos, y que se iluminan cuando el usuario los canta bien. Y en la parte de arriba se muestran distintas puntuaciones del tiempo, de la afinación, el ritmo, de la expresión y de lo bien que emula el usuario al cantante profesional de referencia. Este sistema de análisis pretende mejorar la interpretación musical de los cantantes. Además, en el grupo de tecnología musical hay otros proyectos que buscan promover la interacción en tiempo real entre músicos y ordenadores. Nuestro interés es buscar cómo hacer música en vivo con los ordenadores e intentar superar digamos, las limitaciones del ratón, ¿no? Es decir, los ordenadores se usan a menudo y los laptops para conciertos y para hacer música, pero la interacción con un ratón es muy limitada. Y entonces hemos estado trabajando durante mucho tiempo en cómo superar esto. Y desde hace 2 años, en el proyecto en el que estamos trabajando, es el Reactable, que se basa en una superficie en forma de mesa en la cual hay objetos y en la cual se construye la música relacionando objetos, desplazándolos, moviéndolos y creando vínculos entre ellos. Pues los objetos cuadrados es de donde parte todo, son los generadores de sonido. Se puede controlar el volumen aquí con el dedo y la frecuencia. Este sonido es el de un diente de sierra. Los objetos redondeados, que son filtros, aquí girando esto podemos modificar la respuesta del filtro y aquí hacer que el comportamiento del filtro también oscile. Y aquí con el generador. Y aquí puedo controlar con este objeto los pulsos, es decir, un poco el ritmo.
¿Cómo funciona esto? Hay unos símbolos aquí debajo que la cámara detecta, reconoce cada uno de los objetos y la forma en que se tienen que conectar y la funcionalidad que tienen, digamos. Estás estudiando lo que es una cosa que los psicólogos y los psicoterapeutas llaman el apego o attachment, ¿no? El afecto maternal en primer lugar, ¿no? ¿Y por qué estudias eso en los robots? Pues mira, por dos razones principales. Una es porque creo que si los robots tienen que interactuar con los humanos, integrarse en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, pues yo creo que la mejor estrategia para que esa interacción sea eficaz es que los robots crezcan, no sé, como los niños, ¿no? Con los humanos con los que van a tener que vivir después. Entonces, para eso, pues intento reproducir un poco lo que se llama el desarrollo, la historia del desarrollo de un individuo, pues desde que es niño hasta que es adulto. Y los vínculos son estos afectivos, el apego es una de las primeras, de los primeros fenómenos, ¿no? que aparecen ahí. El apego, pues a una madre o a un cuidador, que le va a permitir, pues, aprender muchas cosas. Este es un robot que aprende una distancia a un objeto. El objeto es como su madre, y si muevo el objeto, él se mueve para mantener la distancia, y si no se estresa. Pero podemos hacer que aprenda nuevas distancias. Si lo toco aquí, puedo cambiar su bienestar, haciéndole sentir mejor. ¿Ves? El sonido es más lento. Y eso es porque se siente bien. Ahora que tiene una buena sensación, puede aceptar una nueva distancia. Y con un poco de tiempo puede aprender la nueva distancia. Si antes se estresaba, ahora acepta la nueva distancia, la considera buena y si muevo la caja, la sigue. Ahora está tranquilo y contento y se pone a seguir la caja. La caja es como su madre, ¿no? Y ahora si alejo la caja, el robot se estresa e intenta seguirla. ¿Lo ves? Su bienestar disminuye, pero si lo tocamos otra vez, se calma. Así que el sonido, este bip, 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 es el estrés del robot, ¿no? Sí, así es. Se ha estresado mucho, así que habrá que esperar un rato. El contacto lo relajará. Lola, o sea que, ¿cuál es el propósito de esto? Este robot, que lo único que había aprendido era una distancia fija cuando nació, y si la madre no estaba, la madre entre comillas, no estaba en esta distancia, estaba perdido, ahora ha aprendido a funcionar y a estar feliz gracias a estas caricias táctiles en distancias distintas y hasta con otras personas. ¿Esto es? Sí.
sí, es así, es correcto. ¿Cómo? Es el bienestar que le produce las caricias, el contacto táctil, que lo que le va a permitir pues estar bien, estar confortable y aprender cosas nuevas. Cuando está en una situación de pánico no puede aprender nada. Y es este confort, este afecto positivo lo que le va a permitir aceptar otras personas, distancias distintas. El tacto es muy importante para el bienestar en los seres humanos y en los animales. Más de lo que pensábamos. Mucho más de lo que pensamos. Es muy importante. Entonces, bueno, también es un robot, es muy importante la interacción física. Porque si no, bueno, podríamos estar utilizando una simulación en ordenador, pero queremos recalcar el hecho de que la estimulación táctil es vital para las interacciones entre humanos. Mis amigos psicólogos me cuentan que el niño que no recibe caricias de pequeño, de mayor se comporta más difícilmente. Sí, eso puede afectar mucho al desarrollo y claro, si son casos extremos puede afectar también al desarrollo motor, no solo cognitivo. O sea que sí, es vital en la primera etapa de la vida pues, tener estimulación de todo tipo, pero táctil es muy importante. Aunque la robótica es un campo que evoluciona rápidamente, nuestra imagen mental de cómo es un robot no ha cambiado mucho desde que se empezó a utilizar el concepto. En nuestra cabeza sigue viviendo una máquina antropoide que hace cosas por los seres humanos, pero ¿nunca se han preguntado cómo debería ser el robot perfecto? El robot perfecto ayudaría a las personas a completar tareas difíciles y arriesgadas. Me llamo Wei-Min Shin. Soy profesor adjunto de la Universidad de California del Sur y director del Polymorphic Robotics Laboratory de dicha universidad. Yo diría que las personas son lo que más debería preocuparnos. Así que mi gran deseo sería resolver todos los problemas de la humanidad y crear un mundo más pacífico y productivo. El proyecto en el que estamos trabajando actualmente se llama Superbot. Nuestro objetivo es crear muchos módulos autorreconfigurables que puedan conectarse entre sí y adoptar diferentes formas y tamaños para realizar tareas específicas en entornos complejos. Todos los módulos son iguales, pero al unirse, hacen cosas distintas según el lugar que ocupan en una estructura. Aunque parecen idénticos, cuando se juntan hacen cosas distintas. A veces se llama a estos módulos las células madre de la robótica, porque a pesar de ser iguales desde un punto de vista estructural y de programación, cuando se combinan sus funciones varían. En el futuro nos gustaría introducir en los módulos la función de aprendizaje para que aprendan de lo que hacen. Si hacemos las cosas bien, según los planes establecidos por los humanos, los robots serán de gran ayuda para la sociedad. Así las personas podrán hacer lo que quieran, irse de vacaciones, dedicarse a cosas más interesantes, resolver problemas intelectualmente más complejos. Así que yo les diría, no tengan miedo de los robots. Oye, ¿y a dónde vamos con todo esto? Quiero decirte, ¿en qué estamos pensando cuando tus robots interactúen con otros robots y con humanos, también con emociones? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo aprovecharemos todo esto? ¿Estamos aprendiendo algo para nosotros mismos? Pues por una parte, estamos aprendiendo bastantes cosas sobre nuestras propias emociones humanas, ¿no? Sí. Al ver cómo nos comportamos con otros seres, entre comillas, que
que son muy distintos a nosotros, pero que tienen algunas características que son semejantes a las nuestras, no sé, algunas reacciones emocionales, y eso nos permite ver cómo nosotros proyectamos lo que nosotros somos y entender un poco mejor pues cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Eso es por una parte, y por otra, pues esto también permite hacer robots que estén mejor integrados en el trabajo que tendrán que hacer. Pues imagínate robots que ayudan en las tareas de casa o que tienen que cuidar. Tú ves una salida importante en sí, eso, ¿no? Sí, creo que es una de las salidas más prometedoras. Sobre todo hoy que nadie tiene tiempo para ocuparse de la casa. Exacto, o para, pues no sé, ayudar con el cuidado de personas pues, ancianas o con movilidad reducida. Entonces el robot tiene que intentar tratar a esa persona de una forma individualizada, si quieres, no va a tratar a todo el mundo de la misma forma porque la gente es muy distinta y bueno, pues se mueve a distinta velocidad, hace cosas de forma completamente distinta. Entonces una buena forma para el robot de aprender esto es desarrollarse, es simular el crecimiento, ¿no? Como del niño. Pues empezar por seguir a la persona a la madre, y aprender de ella, pues hacer tareas simples sin que haya que enseñarle cada cosa que hay que hacer, ¿no? Sino simplemente el robot lo aprenderá pues imitando los movimientos de esta persona, o con cosas muy simples, e ir progresivamente aprendiendo cosas más complejas. Sí, y eso he visto que habéis conseguido enseñarle primero una sola cosa. Y luego ya varias, en caso de que ocurran imprevistos. Sí. Oye, pero por encima de todo, aparte del tema de que sean una ayuda en casa, de que ayuden a la gente mayor, de que los niños interactúen con ellos, a ti realmente lo que te preocupa, y por eso estás con este equipo fabuloso y metiendo tantos recursos y esfuerzos, lo que te preocupa, pero me corriges, es que estudiando, lo que quieres saber realmente es que estudiando los comportamientos de los robots, crees que vamos a entender mejor los comportamientos humanos y que por lo tanto vamos a poder interferir de una manera positiva en este campo, que es un campo caótico y dejado de la mano de Dios, ¿no? Sí, a ver, creo que nos pueden dar pistas importantes para entender a los seres humanos. Una máquina como estas. Una máquina, no por lo similares que sean a nosotros, sino también por lo distintos, ¿no? Ver las diferencias y ver, bueno, cuando añadimos simulamos una característica, ver en qué sentido es similar a lo que ocurre pues, con los animales o con nosotros, y que es distinto. Entonces eso nos permite comparar con nosotros.